1:40 y entramos. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por tomarse este tiempo para compartir acá con este espacio que hemos llamado Oído Activo, y en este lugar hoy nos encontramos con el hermano y amigo José Carlos Alpizar, moderador y director del espacio también encontrado acá en las redes sociales, mejor conocido como Teología Paulina, un espacio que era bastante necesario para entender un poquito lo que es nuestra formación neotestamentaria. Y dándole gracias principalmente, hermano José Carlos, pastor, entendiendo que está bastante atareado de actividades tanto del ministerio como personales, y que haya apartado este momento para nosotros es verdaderamente importante. En lo personal, para mí, siempre digo que estos encuentros que yo ando provocando trato de que sean principalmente para mi edificación, pero sé que hay muchos hermanos en la fe que lo están necesitando, y yo en lo particular trato de enfocarme en los que tienen mayor conocimiento. Hermano, gracias. El espacio para que te presentes, para que nos saludes. Y bueno, teníamos unos minutos ahí en las cuestiones técnicas, así que cuando quieras entramos luego al tema. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias, hermano, por esta invitación tan gentil de parte tuya. Para mí siempre es un honor, poder ministrar cuando se me invita, sobre todo en estos temas en los cuales el Señor me ha enviado para estar predicando y enseñando en estos últimos meses. Ya, bueno, en realidad ya más de un año desde que comenzó la página de Teología Paulina, y muy, muy comprometido precisamente con este tema, esta misión de apologética, de resistir ante el avance de las sectas judaizantes, que sabemos que fueron la secta de los dolores de cabeza del apóstol Pablo, y hoy en día se vuelve a convertir en la secta de dolores de cabeza del siglo XXI, y es una de las sectas, o quizás la secta que más está creciendo y haciéndole daño al pueblo de Cristo. Entonces, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar hoy con ustedes, y saludo a los hermanos que están escuchando esta enseñanza y escucharán en diferido. Y un abrazo, y para mí es un honor. Mucho gusto. Así es, sí, hermano. Nos está tocando una segunda etapa de lo que vivió el apóstol Pablo. Un poquito, tú lo comentabas hace unas semanas atrás cuando conversamos con Jonathan, que esto tiene sus razones, ¿no? Lo que ha sido el resurgimiento del pueblo de Israel en estos tiempos, tanto en lo nacional, en lo político, digamos, como en la parte profética de lo que la Biblia nos dice que va a pasar con Israel en los últimos tiempos. Es parte quizás lo que más nos afecta como cristianos, y cuando digo afecta no lo pongo entre comillas, porque no es mentira, no es menos cierto que para nosotros el reloj profético es Israel, pero qué interesante y qué importante es que nosotros lo podamos manejar dentro de los paréntesis, dentro del contexto que realmente
debe estar manejado para que no nos ocurran estas cosas que se están viendo crecer aceleradamente y además de acelerado en un volumen importante, ¿no? Y además que, bueno, lo que siempre le ha pasado a la fe cristiana, con muchos versículos que mal entendidos se prestan para que creamos mal. Entonces, no voy a dar más introducción, voy a dejarte que tú, no sé con cuánto tiempo vamos a disponer de tu presentación y al final unas preguntas que puedan estar surgiendo para que las personas quizás si tienen dudas puedan también ser atendidas. Entonces, ahí como el tiempo que tú me digas que vas a disponer. Sí, yo creo que voy a durar más o menos una media hora hablando de este tema. Ya, perfecto. Entonces unos 30 minutos aproximadamente y con eso entonces pasaríamos a las preguntas. Perfecto, hermano. Por mi parte, yo te dejo acá, el espacio es tuyo. Gracias. Bueno, queridos hermanos, yo los quiero invitar para que si ustedes tienen ahí a su alcance una Biblia, vayan por ella, porque es muy importante que cuando nosotros estamos tocando estos temas, seamos muy bíblicos. Es muy, muy importante que seamos muy bíblicos, que todo lo respaldemos con la palabra de Dios. Y yo quisiera comenzar, haciendo una pequeña mención a esto que nos estaba diciendo nuestro hermano Héctor, de lo importante que es entender de que cuando hablamos de estos temas, nosotros no estamos manejando lo que se llama la doctrina del reemplazo. Nosotros nunca hemos enseñado que Dios se olvidó de la nación de Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 es totalmente claro en que Dios aún no ha terminado de trabajar con la nación de Israel. Está bien claro en la Biblia que la delección, ¿verdad? El rechazo parcial de la nación de Israel al Mesías vino a ser la riqueza de los gentiles, pero así como Dios es poderoso para injertarnos a nosotros los gentiles en ese olivo natural, cuánto más Dios volverá a injertar a las ramas naturales, que son aquellos judíos que aún todavía tienen un velo y que no han logrado entender que Jesús es el verdadero Mesías de la nación de Israel. Pero como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 11, tomando una referencia del libro de Zacarías, después vendrá a Sión el libertador, Jesús el Mesías, y todo Israel será salvo, y llorarán al que traspasaron, como se llora por la muerte del unigénito y se llora por la muerte del primogénito, dice la Biblia en Zacarías, hablando de la futura salvación que Dios traerá a toda la nación de Israel. Entonces, mientras esto no ocurra, Dios está tratando directamente con nosotros los gentiles. Esto no quiere decir que no hayan judíos que se puedan salvar. Siempre desde el siglo I habrán judíos convertidos al Mesías, los famosos judíos mesiánicos, pero como lo indicó bien nuestro hermano Héctor, el hecho de que nosotros creamos de que Dios no ha terminado de tratar con la nación de Israel, eso no significa que tengamos que judaizar a los gentiles. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que insisten los judaizantes, y también en este caso se le unen los adventistas del séptimo día. Y esto es muy importante mencionarlo porque ambos como sectas tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, entre las cosas que tienen en común los adventistas y los judaizantes está este tema de enseñar que los gentiles estamos obligados a guardar el Shabbat. Otro tema que tenemos en común, que podríamos un día enseñar sobre este tema, es el negar la existencia de la doctrina de la Gehenna, o como desgraciadamente se maltraduce, infierno. Los adventistas y los judaizantes tampoco creen en el infierno y tienen varias doctrinas en común, ellos, bastantes doctrinas en común, tanto adventistas como judaizantes. Pero es muy importante que hoy hablemos acerca del Shabbat, y yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente: no existe en el Nuevo Testamento un solo registro histórico, no existe en todo el Nuevo Testamento un solo registro histórico donde encontremos a los gentiles
creyentes, a los cristianos gentiles guardando el Shabbat. Entonces ya solo por esto, realmente las doctrinas judaizantes y adventistas a favor del tema del Shabbat ya comenzaron mal de plano, porque vean ustedes qué interesante, nos están tratando de imponer algo que no aparece registro alguno histórico en el Nuevo Testamento. Ya solo esto pues, de primera entrada debería ser suficiente evidencia para que nosotros no caigamos en el error de guardar Shabbat. No hay un solo registro, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que habla de cómo fue el progreso de la iglesia cristiana, tanto para los judíos mesiánicos como para los gentiles. No hay un solo registro de gentiles guardando el Shabbat en el Nuevo Testamento, y esto lo saben los judaizantes, y esto lo saben los adventistas. Ustedes saben bien que no hay un solo pasaje donde se mencione a la iglesia gentil guardando el Shabbat. Vean ustedes otra cosa que importante. Entonces, como no hay un registro histórico y tampoco el apóstol de los gentiles nunca nos pidió que nosotros guardáramos el Shabbat, esto es otra cosa muy importante que decir, el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, nunca nos pidió tal cosa. Entonces, cuando nosotros enseñamos que los gentiles deben de guardar el Shabbat, vamos a partir por un hecho, se está enseñando una doctrina que no es apostólica. ¿Por qué no es apostólica? Porque los apóstoles no la enseñaron, así de sencillo. Ahora, ante el hecho de que no hay registros históricos en el Nuevo Testamento de un solo cristiano gentil guardando Shabbat, y ante el abrumador silencio de que no hay un solo pasaje del apóstol de los gentiles donde nos pida tal cosa, los judaizantes y los adventistas se ven obligados a armar a pedazos, violando los contextos de los pasajes, el caso a favor del Shabbat. Ustedes van a ver que ellos van a agarrar pasajes sobre todo del Antiguo Testamento, un pasaje por aquí, otro pasaje por allá, agarrar otro pasaje, o agarrar a Jesús fuera de contexto en otro lugar, y a pedazos armar el caso del favor del Shabbat. Y esto ya por mucho nos habla de la mala exégesis que ellos tienen. Yo hace poco, en un debate con un judaizante, que precisamente hablé con él contra el tema del Shabbat, yo le hacía notar a él que él agarraba los pasajes y los sacaba de contexto, porque en este pasaje esta persona mencionó más de 25 pasajes en su introducción de 20 minutos. Más de 25 pasajes mencionó para armar el caso a favor del Shabbat. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama armar una doctrina a pedazos, porque cuando ustedes escuchen que una persona anda bailando por toda la Biblia, no les impresione que mencione muchos pasajes. Más bien preocúpese y plantéese el siguiente problema: y el contexto de todos esos pasajes, porque cuando una persona menciona tantos pasajes de una manera tan alocada, lo primero que debe hacerte ruido es el hecho de que es muy probable que la persona esté ignorando los contextos de los pasajes. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que las doctrinas que los judaizantes enseñan no se puedan enseñar con fluidez a lo largo de los discursos teológicos? ¿Cómo es posible que no podamos leer extensamente a Pablo? ¿Cómo es posible que no podamos leer extensamente algunos relatos del libro de los Hechos donde esté con claridad ese tema? Pero cuando hay que ir por agarrar un pasaje de Pablo aquí, de Pablo en Gálatas, y ir rápidamente a otro pasaje de Génesis y saltar a otro pasaje de los Salmos y empezar a armar las doctrinas así, eso es sumamente preocupante. Yo quisiera mencionar, para comenzar dando esta introducción, algunos pasajes que los judaizantes y los adventistas utilizan para afirmar cosas que simplemente en la Biblia no están. Por ejemplo, cuando yo he estado en debates con judaizantes con relación al tema del Shabbat, les he hecho notar que, como lo mencioné anteriormente, en todo el Nuevo Testamento no hay un solo registro de los gentiles cristianos guardando el Shabbat, y sin embargo ellos intentan acudir a algunos pasajes, como este que estoy a punto de leer.
Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 8. Hechos capítulo 13, versículo 8. Este es un pasaje que los judaizantes y los adventistas utilizan, lo tuercen para tratar de forzar y crear una aparente evidencia histórica de gentiles, cristianos gentiles guardando Shabbat. Leo así, dice: el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor, pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemaron y contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, vean ustedes qué interesante. Los judaizantes y los adventistas insisten en que este es un registro histórico de guardando, que nos dice que los gentiles guardaron Shabbat, porque precisamente se dice que toda la ciudad, todos los gentiles, se reunieron en el día de sábado para escuchar la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar algo. Nunca el pasaje dice que los gentiles están guardando Shabbat. No dice eso el pasaje. El pasaje dice simplemente lo que dice. Lo que dice es que en el sábado se congregó toda la ciudad para oír la palabra del Señor. ¿Por qué se congregó toda la ciudad el día sábado? Es que los gentiles guardaban Shabbat, por eso se congregó toda la ciudad. No, sino que en el contexto lo que pasa es lo siguiente. Pablo estuvo en este lugar, estuvo predicando el evangelio los sábados. Pablo acostumbraba a predicar el evangelio los sábados en las sinagogas, y por eso es que vean lo que dice la Biblia en el versículo 42. Es importante no olvidar el contexto. Dice la Biblia: al salir ellos les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la palabra de Dios. Al siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad. ¿Por qué al siguiente sábado se congregaron tantos gentiles? ¿Por qué al siguiente sábado se reunieron tantos gentiles? Porque precisamente como Pablo y Bernabé estuvieron enseñando los sábados en la sinagoga, le habían solicitado eso, que al siguiente sábado le siguiera hablando, le siguiera predicando. Y pues claro, esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una actividad de evangelismo. Usted empieza a invitar personas. Usted dice: mira, va a haber una reunión, mira, va a haber una asamblea, y la gente se reúne. Y esto fue lo que pasó. Este es el contexto del pasaje. Nunca se está diciendo que los gentiles están guardando Shabbat. Y esto le debería dar vergüenza a los judaizantes y le debería dar vergüenza a los adventistas de, sin ningún temor de Dios, querer torcer la palabra de Dios. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Otra más. Tampoco el pasaje es válido para decir que los cristianos gentiles guardaban Shabbat, porque noten lo siguiente. Supongamos por un momento, vamos a darles un momento, aunque es ridículo, vamos a darles por un momento la razón, y supongamos que los gentiles estaban guardando aquí el Shabbat. Bueno, es que tampoco es un pasaje que evidencia que los cristianos gentiles guardaban Shabbat. ¿Por qué no? Porque precisamente estos gentiles no son iglesia, están a punto de ser evangelizados. Vean lo que dice el versículo 48. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna. Cuando nosotros le pedimos a los judaizantes y a los adventistas que nos mencionen un solo pasaje donde encontramos a cristianos gentiles guardando Shabbat, no lo hay. Y este pasaje no es válido porque aquí se encuentran gentiles reunidos el sábado, pero resulta que estos gentiles no son creyentes, están a punto apenas de escuchar la palabra de Dios. Entonces tampoco vale el pasaje. Ahora, es muy importante recordar que los judaizantes, como no encuentran un solo pasaje para decir que los gentiles guardan Shabbat, los cristianos gentiles guardan Shabbat,
utilizan algunos argumentos como estos. Por ejemplo, los judaizantes dicen esto y los adventistas. Bueno, es que simplemente no se menciona en el Nuevo Testamento porque es más que obvio que los gentiles guardan Shabbat y no es necesario aclarar lo que es obvio. Bueno, vamos a ver un momento. No es obvio, porque tampoco en el Antiguo Testamento existe un solo pasaje donde los gentiles guardan Shabbat. Tampoco. Y si nosotros encontramos algún gentil en el Antiguo Testamento guardando Shabbat, es porque precisamente ese gentil ahora es un judío prosélito, es un judío que se ha convertido al judaísmo y por lo tanto va a guardar Shabbat, por supuesto que sí. Pero no existen registros históricos tampoco en el Antiguo Testamento donde aparezcan pueblos gentiles guardando Shabbat. Así que no es obvio tampoco. Ahora, en un intento desesperado por querer enseñar que el Shabbat es para toda la humanidad, los judaizantes y los adventistas del séptimo día van a recurrir a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos por favor allá a Génesis capítulo 2, del 1 al 4. Vean lo que dice la Biblia. Esto es lo que dicen los adventistas y los judaizantes. Dice lo siguiente: en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo, en hebreo, Yom Shevi'i, así se dice día séptimo en hebreo, y en el Yom Shevi'i, en el día séptimo, reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Vean ustedes lo que dicen los judaizantes y los adventistas. Los judaizantes y los adventistas nos dicen que nosotros tenemos que guardar Shabbat porque Dios también guardó el Shabbat. Falso, falso, falso. Dios no guardó el Shabbat, porque para que una persona pueda guardar el Shabbat, primero se necesita santificar el Shabbat y después descansar. Pero Dios no hizo esto. Dios hizo las cosas al revés. Dios primero descansó y después Dios santificó. ¿Vieron la grandísima diferencia? Entonces Dios no guardó el Shabbat, porque para guardar el Shabbat primero tiene que haber un mandato de guardar el Shabbat. Primero tiene que santificarse el Shabbat. Pero vean ustedes el orden en que la Biblia nos dice las cosas. Reposó Elohim de toda la obra que había hecho y lo bendijo y lo santificó. Ahora, otra cosa que argumentan los judaizantes es que en el momento en que Dios bendice y santifica el Shabbat, es Dios en el Edén, y que es decir, Dios santificó, así argumentan los judaizantes y los adventistas, Dios santificó el Shabbat antes del pecado, antes de que el ser humano pecara, antes de que hubieran gentiles y antes de que hubieran judíos. Dios santificó el Shabbat cuando Dios ha creado el hombre y el hombre aún es perfecto. Entonces los adventistas y los judaizantes argumentan que esta es la suficiente razón para entender que el Shabbat estaba en el plan original de Dios para toda la humanidad y que por lo tanto todas las naciones deberían guardar Shabbat y no solo Israel. Bueno, esto es también falso por una simple razón, porque precisamente lo que está pasando acá es lo que conocemos como una distorsión de la cronología narrativa. Pongan por favor mucha atención y tomen nota de este concepto: distorsión de la cronología narrativa. ¿Qué significa esto? Es cuando el autor toma elementos del pasado y los ubica en el futuro, o elementos del futuro y los ubica en el pasado. Un ejemplo, bueno, cuando ustedes leen en los evangelios, cuando el Señor escogió los 12 apóstoles, siempre van a encontrar que cuando se menciona a Judas, dice: y Judas, el que lo traicionó. Pero el acto de traicionar es un acto futuro que no ocurrió en el momento de la elección. Y sin embargo el autor trae ese elemento del futuro y lo pone en el presente narrativo. Eso es lo que se llama una distorsión de la cronología narrativa.
porque el autor simplemente está tomando un evento futuro y lo está ubicando en este presente narrativo de Génesis 2:1-4. Cuando Dios santificó el Shabbat, cuando Dios le entregó el Shabbat a la nación de Israel, se lo entregó en el desierto. Por eso es que sabemos que es una distorsión de la cronología narrativa, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Y vamos por favor a Nehemías capítulo número 9. Vamos a justificar todo bíblicamente para que no dejemos cabos sueltos, porque cuando se trata de hablar con judaizantes no se pueden dejar cabos sueltos. Todo hay que justificarlo bien, porque el menor portillo que nosotros dejemos por ahí se van a querer zafar. Entonces vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo número 9, versículo número 12. Nehemías capítulo número 9, versículo número 12. Vean lo que dice la Biblia. Dice así: de día los guiaste con columna de nube. ¿De quién está hablando? De la nación de Israel en el desierto. De día los guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego, para alumbrarles el camino por donde debían ir. Después descendiste sobre ellos en el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les diste a conocer tu santo Shabbat, y les prescribiste mandamientos y estatutos y una ley por la mano de Moisés tu siervo. ¿Cuándo dice la Biblia que Dios les dio a conocer el Shabbat a la nación de Israel? En el desierto. Pero si nosotros enseñamos, como los adventistas y los judaizantes enseñan, que Dios dio el Shabbat desde el Edén, entonces no es cierto que la nación de Israel conoció el Shabbat hasta el desierto, porque lo conocieron desde siempre, siguiendo la genealogía de Adán, pasando por Set, pasando por Enós, pasando por Cainán, pasando por Noé, pasando por Sem, hasta llegar a Abraham. Los descendientes de la nación de Israel, los descendientes siempre conocieron Shabbat, pero la Biblia enseña otra cosa. La nación de Israel no heredó de generación a generación el Shabbat. La Biblia está diciendo de forma literal en Nehemías 9:14 que Dios en el Sinaí les dio a conocer el Shabbat. Entonces, ¿saben ustedes qué es lo que está pasando acá? Una interpretación que le están dando a un pasaje, como el de Génesis 2 del 1 al 4, lo están poniendo por encima de un pasaje que de forma literal dice que Israel conoció el Shabbat en el desierto. ¿Qué problema doctrinal tan grande? ¿Cómo es posible que lo que yo interpreto de un pasaje lo pongo por encima de lo que un pasaje sí dice literalmente? Esto es una mala práctica exegética, por supuesto. Pero no crean que solo Nehemías dice esto. Esto también lo dice la Biblia en Ezequiel. Vamos por favor rápidamente al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Otro pasaje literal que dice que la nación de Israel no conoció el Shabbat hasta el desierto. Si Israel no lo conoció en el desierto, mucho menos lo conocieron los gentiles. Vean lo que dice la Biblia en Ezequiel 20:10. Dice: los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto. ¿De quién está hablando? De la nación de Israel. Les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Les di también mis sábados como señal recíproca para que supieran que yo soy Yahvé, el que los santifica. La Biblia está enseñando que cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, Dios les dio el sábado como una señal recíproca para que sepan que Dios es el que los santifica. Ahí están ustedes, señores judaizantes y señores adventistas, utilizando pasajes como en el libro de Génesis, cuando la Biblia dice: Abraham guardó mis mandamientos y mis estatutos. Ustedes tratan de enseñar ahí de que la Biblia está enseñando ahí con mis mandamientos y estatutos que ahí se incluye el Shabbat. El pasaje no dice que Abraham guardó el Shabbat. El pasaje dice que Abraham guardó mis mandamientos y mis estatutos, que es diferente. Y ustedes ahí están interpretando pasajes, creando doctrinas implícitas y contradiciendo pasajes
que dicen cosas de forma literal. Esta es la realidad de ustedes, de las doctrinas judaizantes y las doctrinas adventistas. Son un completo desastre teológicamente hablando y exegéticamente hablando. Ahora, no solo eso. Ahora quiero dirigirme directamente a ustedes, los judaizantes. Señores judaizantes, ustedes dicen seguir la cátedra de Moisés. No es cierto. Ustedes contradicen a Moisés literalmente, porque vean lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo número 31, Éxodo capítulo 31, 16. La Biblia dice que el Shabbat es una señal exclusiva entre Dios e Israel, pero ustedes quieren decir que toda la humanidad del Edén, desde el Edén guarda Shabbat. Entonces, haz una cosa, arranca Éxodo 31, hazle un puño y tíralo al basurero, porque estás contradiciendo literalmente a Moisés. Vean lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 16 en adelante. Dice: los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Dice la Biblia, los Goim, los gentiles, guardarán el Shabbat de generación en generación como pacto perpetuo. No, la Biblia dice, los hijos de Israel. Es una señal entre yo y los hijos de Israel. Es una señal entre yo y los hijos de Israel. Si ustedes quieren enseñar que el Shabbat también es entre los gentiles, mintió Dios cuando Dios dijo que es una señal entre yo y Israel, porque también es entre los gentiles. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. ¿Ok? Entonces, aquí estamos encontrando que el Shabbat es una señal eterna para los judíos. Entonces, por supuesto que en el Nuevo Testamento aparecen los judíos mesiánicos como Pablo y Pedro guardando Shabbat. Amén, amén y amén, porque ellos son verdaderos judíos mesiánicos, pero no es para los gentiles. Yo tuve un debate hace unos meses con un adventista y el debate era: ¿deben los gentiles guardar el Shabbat? ¿Y qué hizo este adventista? Mencionó a Pablo guardando el Shabbat en el libro de los Hechos, pero no es el tema, porque Pablo no es gentil, Pablo es judío. También este adventista argumentó: Jeremías guardó el Shabbat, los profetas guardaron el Shabbat, Moisés guardó el Shabbat, Jesús guardó el Shabbat, María, la madre de Jesús, guardó el Shabbat, los apóstoles guardaron el Shabbat y Pablo. Pues amén, porque todos ellos son judíos, pero no hay un solo gentil que tú puedas mencionar donde puedas decir tal gentil guardó el Shabbat. No puedes decir Tito guardó el Shabbat, no puedes decir Lucas guardó el Shabbat, no puedes decir los gentiles de la iglesia de Tesalónica guardaron el Shabbat, porque eso no existe en la Biblia. Simplemente, así de sencillo es el asunto. Ahora, déjenme decirles unas cosas con respecto a estas cosas muy importantes. Otro de los pasajes que usan los adventistas, está en Marcos capítulo 13, cuando Jesús enseñó de que precisamente el Shabbat es para el hombre. Perdón, sí, el Shabbat es para el hombre y no el hombre es para el Shabbat. Perdón, al revés. Cuando Jesús enseñó que el Shabbat es para el hombre, pero no el hombre para el Shabbat. No, creo que sí lo dije bien. Cuando nosotros nos fijamos en el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar que los discípulos estaban arrancando espigas en el día de reposo. Y a Jesús le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan el día de reposo arrancando espigas? Y Jesús se volvió a los fariseos y les dijo: ¿tampoco ustedes han leído cuando el rey David tomó los panes de la proposición que solo le correspondían a los sacerdotes y comió él y también le dio a los que estaban con él? Pues para que ustedes sepan, Jesús mencionó, el Shabbat fue hecho para el hombre, pero no fue el hombre hecho para el Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que argumentan los adventistas y los judaizantes aquí? Que cuando Jesús dijo que el Shabbat es hecho para el hombre, Cristo dijo ahí que el Shabbat era para la humanidad. Eso es lo que argumentan.
Y este es un argumento muy sucio, por una simple razón. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Lo acabo de mencionar. El contexto del pasaje tiene que ver con que primero es la supervivencia de una persona y su integridad como ser humano antes de guardar el mandamiento del Shabbat. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Porque esta gente había puesto más importante el mandato del Shabbat que su propia identidad de ser humano. Claro. Y saben ustedes que este fue un tropiezo de la nación de Israel, porque esto lo encontramos en el libro de Primera de Macabeos, que simplemente estoy mencionando Primera de Macabeos, capítulo número 3, como un registro histórico. No es que estoy diciendo que Macabeos es inspirado por Dios. No quiero gente diciendo, este es un católico. No, simplemente estoy mencionando Macabeos capítulo número 1, versículo número, Primera Macabeos capítulo 3, versículo 1, como un registro histórico. Y quiero leer un momento lo que dice Primera de Macabeos para que ustedes entiendan el contexto de lo que había pasado con la nación de Israel con el tema del Shabbat. Permítame un momento. Así dice Primera de Macabeos capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Está hablando de algunos judíos que están huyendo de la persecución de Antíoco Epífanes IV. Este es el contexto y esto es lo que dice Primera de Macabeos capítulo 3 del 29 en adelante. Pero muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey, es decir, de Antíoco Epífanes IV, y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres habían rechazado el mandato del rey y habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras de ellos y los alcanzaron y los cercaron y les prepararon para atacarles el día del sábado. Y les dijeron, basta ya, salid y obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Y ellos les contestaron, no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día sábado. Asaltados al instante, no replicaron, ni arrojando piedras, ni atrincherando sus cuevas, dijeron, muramos todos en nuestra rectitud, el cielo y la tierra son testigos de que nos matáis injustamente. Los atacaron pues en sábado y murieron ellos con sus mujeres, sus hijos y sus ganados y unas 1000 personas. Qué absurdo, ¿verdad? No poder salvar su propia vida por creer erradamente de que no se podía ni siquiera defender su propia vida en el Shabbat. Ese es el contexto en el que Cristo está hablando. Claro. ¿Lo entendemos? O sea, es más, los mismos macabeos llegaron y entendieron que esto no podía ser posible, porque vean lo que dice, lo supieron Matatías, que es el padre de los macabeos, y sus amigos, y dijeron, si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Y aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo, todo aquel que venga a atacarnos en el día del sábado, le haremos frente para no morir como todos nuestros hermanos que murieron en las cuevas. Se pueden dar cuenta, los judíos del tiempo de Jesús, algunos de ellos creían que ni siquiera la vida se podía cuidar, preservar en Shabbat. Y esto es lo que pasó con esos fariseos. ¿Por qué tus discípulos arrancan espigas en el día del reposo? Y la respuesta fue, porque tienen hambre. Por esa razón, así de sencillo. Es más importante el hombre que el Shabbat. Eso fue lo que quiso decir Cristo. Nunca se está hablando en el pasaje, Cristo nunca está hablando, no está dando una cátedra sobre cuál es el alcance del Shabbat. Hágase en esta pregunta, en el contexto de este pasaje, ¿Jesús está dando una cátedra de que el Shabbat es para toda la humanidad? No, por eso no se puede utilizar ese pasaje y sacarlo de contexto. Señores judaizantes y señores adventistas, eso que ustedes hacen es una sucia estratagema y la estoy denunciando el día de hoy. Quiero ir terminando. Estamos viendo que no hay evidencia de que haya Shabbat de gentiles guardando en el Nuevo Testamento. Tampoco hay evidencia del Shabbat ni antes del desierto ni pueblos gentiles guardando el Shabbat.
Y si aparecen gentiles guardando Shabbat, eso será específicamente porque son judíos prosélitos. Pero a los judaizantes todavía les quedan unos cartuchos. Vamos a hablar de 2 más y vamos a rematar el tema para acabar. Todavía les queda el argumento de Isaías 66, ¿verdad? Lo usan mucho, ¿verdad? Y qué importante es esto, porque cuando ustedes hablan con los adventistas y los judaizantes con relación a este tema, como cotorros, ¿verdad? Todos repiten lo mismo y todos repiten lo mismo, pero no se han tomado ellos la decencia de estudiar por sí mismos y llegar a su propia conclusión. No, te lo enseñó tu maestro judaizante y ahora tú lo aprendiste y ahí vas vos regando el veneno judaizante a todas las personas ilusas y todos como cotorros están repitiendo exactamente lo mismo. Porque vean ahora lo que dicen los judaizantes. Les encanta citar Isaías 66, versículo 22 en adelante, y argumentan que en el milenio todas las naciones van a guardar este Shabbat. Ya solo por esto yo quiero decirles algo a los judaizantes. Qué extraño, porque ustedes de repente enseñan que todos somos Israel, ¿verdad? Qué extraño que en el milenio hayan naciones, ¿verdad? Porque si todos somos Israel, en el milenio solo habría una nación, Israel, ¿verdad? Pero ahora ustedes cuando quieren enseñar el tema del Shabbat, ahora sí no tienen problema de decir que hay muchas naciones guardando el Shabbat, ¿verdad? Y no tienen problema para decir que los gentiles guardan Shabbat, argumentando que las naciones gentiles guardarán Shabbat. Qué interesante, porque ahora estas naciones sí son gentiles, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de la doctrina del despertar de casa de Israel y el encuentro de casa de Judá, no hay gentiles, todo el mundo es casa de Israel, ¿verdad? Bueno, absurdo. Pero dice así el versículo 22, porque así como los nuevos cielos y la tierra nueva que yo voy a hacer permanecen delante de mí, dice Yahvé, no cabe duda que se está hablando del milenio, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecen delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahvé. ¿Lo ven? Toda criatura. Entonces los adventistas y los judaizantes dicen que aquí hay un registro histórico, que en el milenio, aquí hay un registro profético de que en el milenio todas las naciones, todas las almas guardarán el Shabbat, porque dice que todos vendrán de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat para adorar. Bueno, muy bien. Déjenme decirles que la preposición hebrea que se está usando aquí cuando dice de Shabbat en Shabbat, y esa preposición hebrea que se usa de novilunio en novilunio, es la expresión hebrea medei, que significa simplemente siempre. Déjenme decirles cómo funciona esto. Si yo trabajara los 7 días de la semana, de lunes a lunes, ahí está, ¿lo ven? Yo trabajo de lunes a lunes. ¿Qué significa eso? ¿Que solo trabajo los lunes? No, que trabajo de lunes a lunes. Y esto es lo que el pasaje está diciendo. Todas las criaturas vendrán de novilunio en novilunio, es decir, todos los días, y de Shabbat en Shabbat, es decir, de un sábado hasta el otro, todos estarán viniendo a adorar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que esto es lo que fluye con la teología de Jesús, cuando le dijo a la mujer samaritana, de cierto os digo que vendrá la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que toda carne adorará al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo? ¿Todos los Shabbats? No, sino todos los días. Y esto es lo que el pasaje nos está diciendo. ¿Ok? Pero yo quiero terminar con estas palabras muy importantes. También los judaizantes les queda este cartucho de Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. Les queda donde dice la Biblia lo siguiente. Mateo capítulo 5 versículo 10. Dice así la Biblia. No penséis, Jesús dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino para cumplir. ¿Y saben ustedes qué decimos nosotros a esto? Amén, amén y amén. Cristo no vino a abrogar la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y precisamente al haberla cumplido,
fue cuando Cristo le dio un satisfactorio fin a la ley. Porque a ustedes les encanta mencionar el versículo 17, ¿verdad? Pero qué problema porque ustedes no mencionan el 18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley hasta que toda se cumpla. Amén. No pasará el cielo y la tierra hasta que toda se cumpla. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús al principio? No vine a abrogar, ¿vine para qué? Para cumplir. Entonces el mismo Jesús nos está dejando claro que ya las personas no tienen que vivir bajo los mandamientos de la ley. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esto? Que ya podemos adulterar, que ya podemos fornicar, que ya podemos robar. No, para nada, en lo absoluto. Porque precisamente eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 6. Es que ¿saben qué es el problema? Que ustedes creen que a nosotros el freno de pecar nos lo va a traer la ley, y no es así. Pablo enseñó otra cosa. Pablo enseñó en Romanos capítulo 6 lo siguiente. Dice Pablo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a él en semejanza de muerte, ciertamente también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado, para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. ¿Por qué nosotros los gentiles y los judíos mesiánicos no seguimos pecando? Porque a pesar de que ya no estamos obligados a guardar los 613 mandamientos de la ley. Bueno, por una simple razón: porque hemos resucitado con Cristo en una nueva vida, y el que ha resucitado con Cristo, ahora su cuerpo ha sido desactivado del pecado para vivir una nueva vida en él. ¿Lo entienden? Entonces, Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a subrogar y a derogar la ley, que significa que cuando la Biblia dice, cuando digo que Cristo vino a derogar la ley, significa que Cristo vino a modificar algunas cosas de la ley. Ejemplo, hasta ustedes los judaizantes lo reconocen. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se obtiene el perdón de los pecados? No me dirán ustedes que a través del sacrificio de Jesús o a través del sacrificio de Yeshua. Pero si ustedes leen el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados se obtenía a través del sacrificio de animales. Pero ahora es con un solo sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces lo pueden ver, la forma de obtener el perdón ha sido derogada, ha sido modificada. Ya no es a través de la sangre de cabras, ni de becerros, ni de vacas. Ahora es a través de la preciosa sangre de Jesucristo. La ley fue derogada por Cristo y fue subrogada. ¿Qué significa esto? Que también hay muchas cosas en que Cristo vino a sustituir a la ley. Ese es el concepto de subrogar, que es sustituir a una persona por otra o una cosa por otra. La ley era un tutor antes de que Cristo viniera, pero ahora llegó Cristo y ya el nuevo tutor es Jesucristo. Entonces es muy importante que cuando nosotros decimos que Cristo no abrogó la ley, por supuesto que estamos reconociendo que el código moral de Dios, de toda la ley mosaica, sigue vigente porque el discurso de los apóstoles nos dice que debemos vivir en santificación. Pero también hay que entender esto, que el código moral de Dios no depende solo de la ley de Moisés, ya estaba desde la ley de la conciencia. En el momento en que el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué fue lo que dijo Dios? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y eso se llama ley de la conciencia. Y eso está en Romanos capítulo 2. Pablo dijo, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que son cosas de la ley, son ley para sí mismos. Dice Pablo ahí de la ley de la conciencia que hay en sus corazones. Entonces, el hecho de que nosotros no vivamos bajo las ordenanzas de la ley mosaica no significa que no haya una ley de la conciencia en nosotros y que no haya estándares éticos. Entonces, con estas palabras, queridos hermanos, yo quiero terminar. No hay una sola justificación para que nosotros debamos guardar el Shabbat. Amén, amén, hermano. Fascinante toda esa explicación, y si tuviéramos en béisbol le dijéramos out, quedaron fuera. De verdad que yo quisiera rescatar un poquito desde la óptica de la apologética, que es un tema que a mí me ha estado inquietando en los últimos tiempos, pero uno de los ejes, lo que es la correcta interpretación, ¿no? Y tú al principio comentabas este debate que tuviste con una persona que tomaba alrededor de 20 versículos para construir o para tratar de construir una idea alrededor que finalmente buscan emplearlo como una doctrina. Y rescatar dentro de tu enseñanza lo que es importante, el entender los textos en su propio contexto, ¿no? Pasar de un versículo a otro en un libro, de un libro o incluso a veces en capítulos, puede llevarnos a constituir un error, y no necesariamente porque no esté en la Biblia, están todos en la Biblia, pero lo que significa una correcta interpretación, ¿no? El estilo de la escritura, es una carta, es un libro poético, es un libro profético, es un libro, es uno de los evangelios que prácticamente viene a ser lo que son las biografías de distintos puntos de vista sobre Jesús, y cómo cada una tiene su tratamiento, aun cuando reflejan en el fondo, subyacen en la misma verdad, ¿no? Eso sería un punto importante aclarar para ayudar a las personas que posiblemente están en esta confusión. Y como yo te lo dije al principio, es una enseñanza principalmente para mí porque nos enfrentamos con esto a diario, y podemos, a pesar de que estamos sobre la roca, intentamos estar sobre la roca, podemos estar sometidos a este tipo de errores que con sutileza nos pueden, wow, pero es verdad, está en la Biblia, ¿no? Entonces, qué interesante que saber el texto en lo que realmente fue empleado nos ayuda un poquito a ir limitando esos posibles errores, ¿no? Totalmente, es muy importante, y precisamente en un debate que tuve con un judaizante, él decía que eso estaba mal de decir de que Jesús solo le habló a los judíos, porque Jesús solo le habló a los judíos, y que Pablo solo a los gentiles, porque la Biblia es una. No, pues amén, la Biblia es una, por supuesto, pero la Biblia tiene contextos, ¿verdad? Y si una persona no quiere reconocer el contexto y no puede armar su doctrina reconociendo el contexto, ya eso dice mucho, ¿verdad? Porque si nosotros le pidiéramos a los judaizantes y a los adventistas que reconozcan el contexto de cada uno de esos pasajes, no pueden armar la doctrina simplemente. Eso es como, por ejemplo, Héctor, que yo quiera defender la doctrina de que todos debemos ser vegetarianos, agarrándome de Génesis capítulo número 1, cuando dice que Dios puso en el hombre todos los frutos del huerto para que comieran, pero Dios no le dijo que comiera de los animales. ¿Por qué simplemente ese pasaje no se puede utilizar hoy en día? Porque pertenece a un contexto diferente, pertenece a la dispensación de la ignorancia, de la inocencia. No lo puedes usar para decir que ahora debemos ser vegetarianos. Entonces, cuando usted no quiere reconocer que Cristo le dijo a los judíos, ahí mismo en Mateo 10:5, porque de cierto os digo que el que guarda estos mandamientos será grande en el reino de los cielos, pero el que no los guarde será pequeño. ¿A quién le está diciendo eso Cristo? A los judíos, no se lo está diciendo a los gentiles. Entonces, cuando usted no quiere reconocer a quién se le habló y cuándo se le habló, eso habla de la falta de integridad de esa doctrina, porque toda sana doctrina estaría dispuesta a reconocer el contexto de cada pasaje. Pero si yo no quiero reconocer el pasaje el contexto de un pasaje,
Eso habla de lo diabólica que es esta doctrina. Amén. Yo quisiera hacerte una pregunta que no sé si ya antes te la han hecho, pero que yo creería que es la más difícil. Entendiendo que el Shabbat en cierto momento, y partiendo de lo que ya tú explicabas, ¿no? Que el Shabbat como tal fue constituido en el desierto, y cuando decimos el desierto, necesariamente tenemos que pensar en Éxodo 20, que fue cuando el Señor efectivamente le entrega los mandamientos a Moisés. Dentro de esos mandamientos está los 10 que nosotros conocemos como el decálogo, y ahí está guardarás el sábado. Ahora, esos mandamientos se suponía que estaban vigentes hasta lo que Jesús estaba diciendo, pero quizás pudiera caber la pregunta, ¿por qué permaneció una ley ritual dentro del decálogo de la ley moral y de la ley espiritual que se manejaba prácticamente juntas, ¿no? O en dos grandes bloques: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eh, una vez que tú explicas, que tú dejas claro que Jesús da completo cumplimiento a la ley, y eso básicamente pasa a subrogar la ley anterior, pero para nosotros siguen siendo efectivos los otros mandamientos. Desde el punto de vista bíblico y de nuestra vida espiritual, ¿cómo se maneja esto? Porque entonces ahora no tenemos 10 mandamientos, sino 9, porque los otros sí siguen vigentes. Quizás para nosotros que tenemos un poquito de conocimiento y tratamos de documentarnos, es válido manejarlo así, pero a estas personas que les crea confusión, que les crea, wow, pero ¿cómo van a hacer ahora 9 mandamientos? ¿Cómo se manejaría en ese caso? Claro, es una excelente pregunta. Bueno, es que el problema es que cuando la gente piensa en esa línea que vos estás mencionando, la persona está teniendo una línea de pensamiento antropocentrista, y nosotros no podemos plantearnos estas cosas con una mente antropocentrista, sino teocentrista. ¿Por qué razón Dios dio esos 10 mandamientos? Dios no los dio para que giraran alrededor del hombre, sino que Dios los dio para que giraran alrededor de él. Te explico esto de esta manera. Por ejemplo, Dios da los mandamientos que encontramos ahí morales, como no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, porque Dios lo que está queriendo demostrar es que Él es un Dios santo. ¿Lo entiendes? Entonces, cuando después Dios dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano, o no te inclinarás imagen de alguna, de nada de lo creado en el cielo ni en la tierra, es precisamente porque Dios está demostrando que Él es un Dios celoso. ¿Lo ves? O sea, todos los 10 mandamientos tienen que ver con algo con Dios. Y finalmente el tema del Shabbat es para que ellos reconozcan que Dios es creador. ¿Me entiendes? Dios dio en esos mandamientos el Shabbat para que ellos nunca olvidaran que Él era creador, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Entonces, en el momento que ellos guardaran Shabbat, la nación de Israel nunca se les iba a olvidar que Él es el creador. Y tenemos que recordar que la nación de Israel estuvo 430 años en la idolatría de Egipto. Entonces, el Shabbat estaba dentro de los 10 mandamientos porque tenía que ver con un mandamiento estrictamente que atacaba la idolatría y recordaba que solo había un creador y que había un solo Señor y un solo Dios. Entonces el Shabbat no fue dado porque Dios quiere que descansen, porque esa sería simplemente una visión antropocentrista del mandamiento. Lo que Dios quiere es que recuerden que Él es el creador. Entonces, lo que sí tenemos que entender con respecto al tema de los 10 mandamientos, es que los 10 mandamientos fueron dados por eso, pero los 10 mandamientos no son una ley suprema. Porque cuando nosotros nos decimos, bueno, pero es que están los 10 mandamientos, y la respuesta es, sí, ¿qué? Hay mandamientos muchísimo más importantes que están fuera de los 10 mandamientos, como por ejemplo, los 2 mandamientos más importantes que hay, que son Deuteronomio 6:5, amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la Torá, contestó que era este, y el segundo mandamiento más importante era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo ven, este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma ni siquiera está en el decálogo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos
que la ley, los 10 mandamientos no son una ley suprema. La ley suprema es un solo mandamiento que resume todo el resto de los mandamientos, y es amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué razón el Shabbat, a pesar de los 10 mandamientos, ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos 9 y no 10? Porque el único mandamiento que no tiene que ver con cuestiones morales es el Shabbat, precisamente. Es una cuestión litúrgica que, como bien indiqué yo, era un pacto entre Dios y la nación de Israel exclusivamente, porque Dios lo dijo, es una señal entre yo y la nación de Israel. Y la palabra hebrea que está ahí, señal, es la palabra hebrea ot, que significa una señal de distinción entre dos. ¿Y quiénes son esos dos? Los israelitas y el Dios de Israel. Así es, gracias, hermano. Y un poquito cuando comentabas lo del Génesis, que nosotros a veces lo trabajamos en otro contexto, y es sobre la moralidad de Dios, ¿no? Y es que Dios no es un ser inmoral con el IN al principio, pero es un ser amoral, que no necesariamente está metido en el sistema moral en el cual nosotros como humanos estamos metidos, y necesitamos estar metidos por un efecto de lo que tú estás diciendo, que es un efecto de protección al ser humano. Pero Dios no tiene por qué estar sometido a eso. Entonces, cuando pienso yo, ¿no?, que cuando se toma este espacio de decir que Dios guardó el sábado, es como meter a Dios dentro de ese sistema moral, y es un poquito ese argumento circular que muchas veces se genera en varias partes de lo que es la existencia de Dios, y Dios es bueno porque permite el mal. Este tipo de argumentos que también se encuentran mucho en personas que cuestionan la fe, tanto que manifiestan que de alguna forma son cristianos, pero tienen este tipo de dificultades, como los que no lo son, que directamente intentan confrontar la idea de un Dios creador a partir de cosas morales que son absolutamente responsabilidad de nosotros los humanos, que no son responsabilidad de Dios, aun cuando Dios las permita en su benevolencia, ¿no? Claro, y esto que vos estás diciendo es un argumento muy poderoso, porque el mismo Cristo lo mencionó. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. No el Shabbat es Señor de Dios, ¿verdad? Entonces, decir que Dios guardó el Shabbat es poner al Shabbat sobre el hombre, y Dios está sobre el Shabbat, ¿verdad? Totalmente, muy de acuerdo contigo. Sí, y otra pregunta que quisiera hacerte ya por mi parte, creo que terminar, tendría que ver con cómo manejar, o sea, voy a partir de esto. No es que sea pecado si alguien decide honrar el sábado, pero sí está mal que me quieran obligar a honrar el sábado como una ley, que el problema se convierte no solo en el sábado, sino en otras que quizás son para otro estudio, pero que intentan como limitar la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz, o que no sé si lo dejan intencionalmente de lado, como que si esto tuviera más poder para salvar. Incluso con toda la responsabilidad, y voy a tratar de ser un poquito cuidadoso, que el pecado del cual no nos hemos desprendido completamente como seres humanos, no limita la obra que hizo Jesús en la cruz. Entonces, muchas veces nos intentan hacer ver que nosotros librarnos completamente del pecado es lo único que nos garantiza la salvación. Y aun cuando nosotros no estamos, no debemos estar sometidos al pecado o a la práctica del pecado, lo único que es cierto aquí es que Jesús fue el que pagó en la cruz, y nosotros entramos a su gracia por ese sacrificio de Él, y no por la cantidad de santidad que yo llegue a acumular en un momento determinado, ¿no? No sé cómo lo ves tú desde ese punto de vista. Pues sí, totalmente. O sea, el que quiera guardar el Shabbat, el séptimo día, lo hace para Dios, y gloria a Dios por eso, porque Pablo dijo que el que quiere guardar el día lo hace para Dios, y el que guarda todos los días, toda la semana, lo hace para Dios, y el que come lo hace para Dios al santificar los alimentos en oración, y el que no come, pues lo hace para Dios. Entonces, por supuesto que si yo quiero guardar Shabbat, pues perfecto, pero eso es un tema personal. No se puede obligar, como bien lo dijiste tú, a los gentiles a guardar el Shabbat. Y yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que entender algo.
porque, a ver, Dios en el nuevo pacto a los gentiles nos entregó algo mucho mejor que un día de descanso. Dios nos entregó en el nuevo pacto el verdadero descanso, que es Jesús. Porque el Shabbat solo era una sombra del verdadero descanso que es Jesús. Entonces, realmente nosotros no, a ver, algunas personas se sienten, es que no sé, ¿verdad? Como mencionabas tú, los 9 mandamientos, 10, como que me falta algo, es que me falta el décimo. No, no te falta el décimo. Como el ahora joven tienes rico, más ¿no? que el décimo. Es que como el joven rico, porque ¿No? el joven rico que Jesús le increpó y le dijo, bueno, pero si conoce los mandamientos cumple eso, y si él viene a Jesús es porque le faltaba algo, aun cuando cumplía con eso, ¿no? Exacto. Sí. Claro, entonces, si a nosotros no nos hace falta el Shabbat, ¿verdad? Porque tenemos el verdadero Shabbat, que es Jesús. Y esto lo dijo el autor de Hebreos 4:1, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, ¿quién es este reposo? Jesús, parezca no haberlo alcanzado. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, Pablo está diciendo que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos entrado en el reposo. ¿Cómo se les ocurre decir que nosotros no guardamos el Shabbat? Si ya estamos todos los días guardando el Shabbat en la persona de Cristo Jesús, Él es el verdadero reposo. Y vean ustedes que si el Shabbat, el séptimo día, fuera el verdadero reposo, Dios no pudo haber hablado de otro reposo, porque cuando Pablo dice, el autor de Hebreos dice esto en Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí se está citando específicamente en el 4:3, se está especificando el Salmo 95. Y Dios les dio el séptimo día en el desierto, y sin embargo Dios, al entrar en Canaán, les dice que entrarán en reposo, lo cual quiere decir que el Shabbat, el séptimo día, no era un reposo Literal. no era un reposo pleno, porque Dios les está hablando de otro reposo, la tierra de Canaán. Pero aún más importante, ni siquiera la tierra de Canaán fue el verdadero reposo, porque ahora David está escribiendo aproximadamente, vamos a ver, David está escribiendo aproximadamente unos 1000 años después de Jesús, después de Moisés. Y es muy interesante que David, cuando escribe esto en el Salmo 95, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ya habían entrado a Canaán. Entonces tampoco Canaán era el reposo. Entonces, ¿de qué reposo estaba hablando David? Estaba hablando del verdadero reposo que estaba por venir, que es el Mesías. Así es. Hermano, una última para, creo que es válida la afirmación, porque posiblemente por el término gentiles viene parte de la confusión. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos hace que somos Israel. Y no dejamos de ser gentiles. Lo que tú lo me comentabas al principio de tu presentación o de tu conversación, pero creo que allí es importante puntualizar un poquito para reforzar y quizás de allí dejar cerrada la puerta de que los gentiles no, porque también he encontrado esa posición. No, obviamente los gentiles no, porque no están en la salvación, ellos no están en el pacto. Como que si nosotros de cristianos no somos también gentiles. Entonces, creo que tiene que ver una cosa más con el gentilicio humano, o sea, de donde nacimos, de que pertenecemos a una determinada raza o cultura, y no necesariamente con esa asociación espiritual que se le quiere dar al término gentil y al término israelita o hijo de Dios. Claro, gracias por esa pregunta, me parece que es excelente. Mira, en Hechos capítulo 2, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas? Los 120 discípulos que seguían al Señor. Entonces vean lo que dice la Biblia. Versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les concedía hablar. Y había en Jerusalén
varones judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, y estaban asombrados y maravillados, y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes son los que primero hablaron en lenguas? Fueron galileos. Y si vos te pones a ver, Galilea, que es del norte de Israel, pertenecía a Israel del norte. Esto es lo que los judaizantes llaman casa de Israel, ¿verdad? Entonces, los judaizantes insisten en el tema de que los gentiles y casa de Israel son la misma cosa. Entonces, vean qué interesante. En Hechos capítulo 2, Galileos, sigamos el pensamiento judaizante. En Hechos capítulo 2, Galileos, que es lo mismo que gentiles, o que es lo mismo que casa de Israel, recibieron el Espíritu Santo. Pero resulta que en Hechos capítulo 10, Pedro le predica por primera vez a los gentiles, y dice la Biblia así en el versículo 44, Hechos 10:44, aún Pedro estaba hablando estas palabras y descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo. Sigamos el sistema de pensamiento judaizante. Estos galileos, que son casa de Israel y que son sinónimo de gentiles, recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y ahora viene Pedro, y los fieles de la circuncisión se asombran de que sobre los gentiles se desciende el Espíritu Santo al igual que ellos. Pero no se tenían por qué asombrar, porque en Hechos capítulo 2, en teoría, los gentiles, que son casa de Israel del norte, recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Entonces aquí se está dejando bien en claro que los gentiles no son casa de Israel. Los gentiles son toda aquella persona que no pertenezca a las 12 tribus de Israel. Excelente, excelente. Yo creo que esas posibles grietas o las más grandes visibles al respecto de esta doctrina han quedado acá bastante bien cubiertas. El video va a estar disponible, va a quedar aquí disponible, y voy a estar haciendo unos clips también para las otras redes sociales. Pero en términos generales no me queda duda. Yo creo que es un poquito de estudiar las escrituras con un poco más sistemáticamente, ¿no? Con más cuidado, con más orientación a encontrar el mensaje original y hacia quién iba dirigido. Y ojo, no significa que esto no tenga una posible o potencial aplicación para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sino que en nuestro tiempo es una validez particular y una aplicación contextual de lo que nosotros estamos viviendo, y no como en aquel tiempo. Voy a contar esto como anécdota jocosa, y con esto cierro. En el tiempo anterior no se conocía, no se distinguía muy bien el ropaje de una mujer y de un hombre. Si te pones a ver en términos generales, ambos eran un vestido. Entonces, ¿cómo distinguía cuál era la mujer y cuál era el hombre? Creo que la mujer se tapaba un poco más el rostro, y eso era lo que le permitía distinguir, ¿no? Si traemos esas enseñanzas acerca del vestido que se daban antes y las aplicamos ahora, entonces nosotros estaríamos en un grave problema, porque no tendríamos cómo distinguir la ropa de los hombres y de las mujeres y nuestra cultura en general. Entonces esto lo digo como manera de reflexión, pero al mismo tiempo de gracia, de que no podemos aplicar lo que leemos en el Antiguo Testamento de una forma como literal, como quiere aplicarse el día de hoy, porque no tiene cabida. Yo de verdad, hermano, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Ha sido de mucho valor para mí, y yo sé que para los que pudieron conectarse allí también. Vamos a seguir en contacto. Estamos en la misma batalla de lograr en lo posible que ojalá más personas puedan. Y lo que intentamos con esto no es que sencillamente nos sigan a nosotros y nos vean como los que sabemos, sino que las personas tengan su propia inquietud por estudiar un poco más las escrituras. Por supuesto que siempre vamos a necesitar ir a alguien que nos dé una orientación, que nos dé una guía, pero tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, y con una buena intención
de conseguir la verdad, Él nos dijo que nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, Amén. esa sería nuestra responsabilidad y nuestra reflexión final para dejar este tema hasta acá. Y bueno, agradecido a los que se conectaron, agradecido a ti por tu tiempo, por tu espacio. Y yo con esto terminaría, hermano. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias a los hermanos y estamos para servirles. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad.